¿Tú qué opinas de la famosa burbuja que se está gestando en Miami? No veo esa famosa burbuja. Sí estamos teniendo un año complicado, pero yo no lo veo a nivel de burbuja como lo que sí pasó en el 2008. Hoy en día no tienes eso. Hoy en día tienes una banca mucho más sólida. Santiago Vanegas es fundador y CEO de Habitat Group, una de las firmas de real estate más innovadoras de Miami. En más de 20 años, la compañía ha completado 15 proyectos y desarrollado más de 1.000 unidades en el corazón de Brickell, el distrito financiero de Miami, ocupando más del 35% del mercado de preconstrucción de renta corta. ¿Cuál ha sido la valorización histórica de Brickell en los últimos, 5 o 10 años? Estamos hablando de ese 10%, Juan. Eso para una persona que vive en Estados Unidos, pero si yo soy colombiano y me quiero endeudar, ¿aquí me prestan? Sí te prestan. Claro que te prestan. El sistema financiero americano es súper agresivo. ¿Cuánto se puede demorar una visa de estos? La visa EB5, a los 90 días tienes permiso de trabajo, a los 2 años tienes la residencia temporal, a los 4 años tienes la residencia permanente. Si yo como colombiano quisiera invertir hoy en Miami, en Brickell, en todo lo que está pasando acá, ¿qué opciones tengo? Vamos a mojarnos y vamos a hablar de números. La opción de inversión inmobiliaria en Miami tiene 3 factores o 3 componentes de posible rentabilidad. Uno, En el episodio de hoy hablamos con Santiago Vanegas, un economista y empresario colombiano que llegó acá a la ciudad de Miami hace más de 20 años y fundó Habitat Group, una de las empresas de desarrollo inmobiliario más importantes de Brickell. En este episodio hablamos de la historia de Santiago, cómo empezó lavando carros en Boca Ratón y hoy se ha convertido en uno de los desarrolladores más importantes de la zona, creando proyectos icónicos y muy innovadores aquí en el sector de Brickell en Miami. Y aparte de su trayectoria profesional, hablamos de cómo los latinoamericanos podemos invertir hoy en distintas opciones en dólares, en real estate en Miami, con garantías reales y con muchas opciones de financiación. Bueno, hoy en el podcast de Mis Propias Finanzas estamos jugando de visitantes, nos venimos hasta acá, hasta Miami, hasta Brickell, para entender la historia de un gran empresario colombiano, Santiago Vanegas, que vino desde Neiva hace más de 20 años aquí a Miami, a Estados Unidos, y ha creado una de las compañías más relevantes de desarrollo inmobiliario y de inversión acá en el sector de Brickell en Miami. Así que, Santiago, bienvenido al podcast de Mis Propias Finanzas. Qué alegría conocerte personalmente y bueno, qué chévere tenerte acá en el podcast. Juanpa, bienvenido también a nuestras oficinas. Un sueño hecho realidad estar aquí contigo. Te seguimos, somos fan tuyo y muy generoso tú por esas palabras. No, hombre, muchas gracias. Pues yo sí digo que tiene uno que ser muy berraco para de Neiva hace 20 y pico de años llegar a Estados Unidos y volverse acá el rey Midas de Brickell. Todo lo que están haciendo ha sido impresionante. Yo sí quiero saber cómo fue esa historia, esa llegada aquí a Estados Unidos hace ya varios años. ¿Por qué decidiste venir acá y por qué decides crear una compañía de desarrollo inmobiliario? Pues muchas gracias. Voy a tratar de hacerlo rápido. Sí, soy de Neiva, Huila. Yo salí de Neiva cuando tenía 16 años. Entonces yo me gradué del bachillerato en Neiva. Fui a Bogotá, estudié economía en la Universidad del Rosario. Tengo especialización en finanzas en la Universidad del Rosario. Y ahí trabajé un par de años en bolsa. Y acuérdate que en nuestras generaciones el emprendimiento no lo teníamos muy en el ADN. Yo tengo 52 años y el emprendimiento de nuestra generación no está tan activo como hoy. Luego ahí lo que sí era muy popular en nuestra generación es ir a estudiar inglés para volver otra vez a nuestro país a trabajar en una multinacional y ser un ejecutivo de alto nivel. Era como que lo que en mi generación queríamos. Hice eso, me vine para Estados Unidos, estudié un año inglés en Nueva York y de regreso para Bogotá a seguir trabajando. Resulta que dije, no puedo llegar a Bogotá pelado, sin ningún peso, porque me ha gastado todos los ahorros en la universidad en Nueva York.
y dije, no, voy a trabajar en lo que sea. Y empecé a buscar trabajo como hacemos todos los inmigrantes, por aquí, por allá, y no encontraba nada. Finalmente, te digo la verdad, como cualquier inmigrante, estuve 2 semanas lavando carros en Boca Ratón. Eso fue una experiencia que no se me olvida. Y siempre ahí buscando, yo tengo que conectarme con alguien que me deje sentar en un computador, que me deje analizar como me gusta analizar las cosas. Estaba con la preparación, con muchas ganas. Es lo que nos pasa a todos los latinos. Entonces tú ves una gran migración de profesionales de Latinoamérica a Estados Unidos, inclusive de Europa, ingenieros, etcétera, y nos toca a todos dar ese paso duro de hacer trabajos fuertes para luego sentarnos y poder explotar nuestro conocimiento o talento. Entonces llego a Miami y a las 2 semanas ya de lavar carro, ya obviamente estaba conectado con un amigo mío que era inmobiliario, y ahí empieza una historia desde que yo vuelvo otra vez y me conecto después de esas 2 semanas y me siento en un computador y puedo otra vez tener la facilidad de hacer los análisis que me gustan, y arranca ahí una historia increíble de trabajo, de experiencia, de proyectos. Duró 5 años trabajando en una constructora muy importante acá que se llama Fortune International. Ahí aprendí de todo porque tuve la suerte de ver la transformación de Fortune, de una empresa inmobiliaria de realtors, a convertirse prácticamente en una de las constructoras más importantes del sur de la Florida. Esos 5 años aprendí muchísimo. Y luego, después de estar en esos 5 años, eso fue del 2000 al 2005, yo dije, yo creo que yo quiero hacer lo mismo, podemos hacer lo mismo en unos montos más pequeños. Y ahí en el 2005 incorporo Habitat Development, que es nuestra empresa de hace 20 años que está constituida. Este año, 2025, cumplimos 20 años de estar operando. Entonces, pues sí, sí es una satisfacción. Y ahí arranca también una historia de proyecto a proyecto, de aprendizaje, de análisis de mercado, entender qué es lo que estaba pasando en Miami, entender que lo que está pasando en Miami al final es un gran boom migratorio, y ese gran boom migratorio genera una cantidad de oportunidades de negocios inmobiliarios, de servicios de migración, de turismo, etcétera, etcétera, Juanpa. Increíble, me hiciste acordar un poco de mi experiencia y mi trayectoria. Tiene sus similitudes porque imagínate que yo también entré a trabajar a una compañía de desarrollo de hoteles en Colombia. Yo trabajé en un fondo que hizo los hoteles Hampton en Colombia y Holiday Inn, pero yo no era arquitecto, yo no era ingeniero, trabajaba como analista financiero y hacía pues presentaciones y modelos, y ahí me enamoré del tema de desarrollo inmobiliario y terminé montando hoy en día pues una compañía con mi hermano de desarrollo inmobiliario. Hacemos desarrollos inmobiliarios en Colombia. Pero entonces tú empezaste como financiero, como economista, y a ti te gusta mucho el tema de analizar mercados, analizar data, analizar tendencias. ¿Qué viste en esta zona y por qué decidiste cuando montas Habitat Group enfocarte en este sector de Brickell, principalmente en Miami? Tienes razón, sí. Ya más adelante empiezo yo a analizar más concreto cuáles son los factores que determinan valorizaciones, ciclos. Entonces, prácticamente ya analizamos nosotros qué está pasando con la macroeconomía. O sea, primero, nuestro primer factor de análisis es la macroeconomía. 4 variables macroeconómicas, siempre las analizamos, las tenemos en mente. Producto Interno Bruto, qué está pasando con el Producto Interno Bruto, qué está pasando con las tasas de interés, qué está pasando con la inflación, qué está pasando con el desempleo. Siempre esas 4 variables macroeconómicas las seguimos, sabemos cuándo salen. Luego analizamos la microeconomía. La microeconomía, ¿qué es? La oferta y la demanda. Analizamos los componentes de la oferta y los componentes de la demanda. Los componentes de la oferta, lo importante que tú estás diciendo es que Brickell, y como está desarrollado el POT o Plan de Ordenamiento Territorial, o la densidad de los terrenos, la City of Miami, la ciudad de Miami, lo tiene muy bien estructurado. Tú sabes qué densidad hay en cada uno de los proyectos, cuándo cambia la densidad,
cuándo aumenta la densidad, cuáles son los límites de las áreas. Entonces, casi que podemos tener certeza de cuál es la oferta futura. ¿Por qué? Porque tienes el número de terrenos disponibles y tienes entonces el número de unidades que se pueden hacer en cada uno de esos terrenos. Entonces, tú tienes la oferta, tiene un limitante en la oferta, porque Bricol prácticamente nos quedan unos 20 acres. 20 acres por 300 unidades por acre, por 400 unidades por acre, ya tienes el límite en la oferta. Entonces, eso fue lo que me hizo a mí hacer una gran apuesta en Bricol desde los últimos 20 años, porque sí sabíamos que se estaba empezando a escasear ese número de terrenos. Luego, la demanda, la velocidad del crecimiento demográfico es lo que determina la demanda. Primer componente de la demanda es el crecimiento demográfico. Segundo componente de la demanda es la tasa de interés. Entonces, por eso hay que seguir todos estos indicadores. Y nos dimos cuenta, después de ya tanto tiempo, que cada 10 años, prácticamente cada década, es donde se presentan los famosos ciclos. Entonces, lo que hacemos es que generamos el número de oferta de unidades, ¿correcto? ¿Por qué sabemos qué número de unidades genera cada ciclo? Porque el crecimiento demográfico en City of Miami son de 40,000 personas por década. Entonces, cada década la ciudad de Miami crece históricamente 40,000 personas. Entonces, ¿qué hacemos los desarrolladores esos 10 años? Fabricamos 40,000 unidades. Y ahí es donde vamos viendo que esa demanda se consume esa oferta. Ahora, ¿qué es lo que acelera o se acelera esa demanda? El costo financiero, que es el segundo componente de la demanda. Entonces, sí nos gusta mucho estar pendiente de la data, analizamos cuántos meses de inventario tiene el mercado, analizamos el mercado primario, que es el mercado del existente, cuánta oferta de mercado existente hay. Es decir, por ejemplo, un dato, en Bricol hay 23,000 apartamentos ahora terminados. Ese es el mercado existente, es el mercado primario. Y estamos en mercado secundario generando 5,000 unidades adicionales en esta década, 5,000 unidades adicionales. Entonces, hoy podemos decir, por ejemplo, que el mercado secundario, el mercado primario, el mercado secundario, perdón, que es el que ya está terminado, tiene una oferta solamente del 5%. Históricamente era del 15%. Entonces, ¿qué pasa con eso? Sube el precio. Y todos esos análisis son los que nos la pasamos en eso, Juanpa. Hoy en día, en promedio, ¿cuántas unidades en Brickell se venden al mes? Más o menos. Hoy en día estamos hablando de entre unas 80 unidades. El rango está entre 80 unidades y 200 unidades. Ok. Entre 80 unidades y 200 unidades. Eso nosotros le llamamos la velocidad del mercado. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, 5% de supply de esos 23,000 unidades, significa que la oferta en este momento son alrededor de 1,000 unidades, para ponerlo fácil. 1,000 unidades. Si se venden 100 unidades mensuales, significa que tenemos 10 meses de inventario. Ya. Hoy en Clarísimo. día más o menos estamos en 10 meses de inventario. Tienes aproximadamente 1,050 unidades en venta. Se están vendiendo aproximadamente 100 unidades mensuales. Significa que tenemos aproximadamente 10 meses de inventario. ¿Eso qué es? Estamos en un mercado de vendedor, ¿no? Claro. Perdón, estamos en un mercado de De comprador. comprador. Estamos en un mercado de comprador. Los compradores tomamos ventaja. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en el Q4 de este año si la reserva baja la tasa de interés y tienes una tasa hipotecaria como resultado de eso Aumenta la demanda. con un 4 adelante en el costo del financiamiento? Esos 100 van a empezar a moverse a 120 transacciones, van a empezar a moverse a 150, van a empezar a moverse a 200 unidades cerradas por mes. Si vuelves y tienes los mismos 1,000 unidades de oferta, pero las transacciones mensuales ya son 200 unidades, nos bajamos a 5 meses de 4 o inventario. 5 meses de Exacto. inventario. Entonces, pero para responderte la pregunta, hemos llegado a niveles de 250 unidades mensuales. Pues cuando tienes 250 unidades mensuales y tienes solamente 1,000 unidades, que es la oferta, pues es definitivamente un mercado vendedor. Es cuando hay un frenesí y se suben los precios. Seguimos mucha esa data. Buenísimo. Ahora, sí, como para recapitular, y me corriges si te estoy entendiendo bien. 20 acres, Ujú.
por 200 o 300, entonces estamos hablando de 4.000, 4.000, 5.000 5.000 unidades. correcto. Ahora, de esas 4.000, 5.000, 1.000 unidades se ponen en el mercado año a año, más o No, menos, esas o esa es 1.000, la esas capacidad. 1.000 son las que permanente el mercado tiene ofertado. El Ok, mercado existente son 23.000 unidades. ya, De esas 23.000 unidades, hoy el 5% aproximadamente está en el sistema en venta, es decir, solamente 1.000 unidades. ¿Cuál era el histórico de eso? El histórico de eso antes de pandemia era 15. ya, Significa que de esos 20.000 unidades teníamos unas 10.000. 3.000 unidades más o menos en Ujú. el mercado y siempre era el 15%. Se vino pandemia a Miami, se vino, pues en el mundo, se vino una gran migración local, se vino la gente de New York, se vino la gente de Chicago, la gente de California, eso aumentó la demanda, se comió ese inventario, pasó del 15% al 3%. Hoy está subiendo ese 3% y estamos en el 5%. Entonces, ese es el mercado existente. Lo otro que es el mercado que viene primario, que es lo nuevo, nosotros en este momento ya este ciclo, esta década del 20 al 30, ya tiene en el pipeline 5.000 unidades aproximadamente que van a incrementar esas 23.000 y vamos a tener 28.000 en En el los 2000, próximos 5 en años. los próximos 5 años. Ahora, adicionalmente, nos quedan unos 20 acres, es decir, se viene para el siguiente ciclo. Puede ser que en el ciclo del 30 al 35, al 40, prácticamente, pues Ya no haya tierra. ya no haya tierra disponible en el área agrícola, entonces esa es parte de la apuesta que hemos hecho. Obviamente tienes Downtown, tienes Edgewater, tienes otros barrios que nos compiten, que tienen más cantidad de oferta de terreno que la que tiene Bricol en este momento. Por eso, por eso nuestra oferta es Bricol y somos briquelistas 100%. Ahora, estaba leyendo, Santiago, un reporte de UBS que se llama el UBS Global Real Estate Bubble Index. Seguramente lo has oído hablar. Y dice el reporte lo siguiente, te voy a leer literalmente lo que dice porque lo copié acá, abro comillas. Impulsados por un auge en el mercado de lujo, los precios en Miami han aumentado casi un 50% desde finales del 2019, de los cuales un 7% ocurrió en los últimos 4 trimestres en términos reales. Los desequilibrios han aumentado significativamente en los últimos años y el riesgo de burbuja en Miami ha alcanzado un nivel alto en este año. Cierro comillas. ¿Tú qué opinas de la famosa burbuja que se está gestando en Miami? Esa famosa burbuja uno tiene que hablarla con estadísticas. Ahora, por ejemplo, para hablar de las burbujas se crean cuando uno tiene una sobreoferta de un producto. Ujú. Porque si vamos a hablar de inversiones, de finanzas, de rentabilidades, de valorizaciones, de precios, tienes que hablar de oferta y demanda. Ujú. ¿Correcto? Entonces, hoy en día esa oferta, te estoy diciendo que es el 5%. Limitada. Esa oferta está baja. Importantísimo tener un mercado secundario de usado muy saludable, healthy. En este momento tenemos un mercado secundario muy saludable que está al 5%. Sí, está creciendo, pero históricamente era el 15%. Entonces, si tú tienes antes de pandemia, antes del 19, Ujú. tenías siempre 15% ofertado. ¿Qué es ese 15% ofertado para explicar a la gente? Es decir, un edificio de 100 unidades, ¿correcto? Ese edificio de 100 unidades siempre tenía antes 15 unidades en venta. Se vino pandemia y ese edificio de 100 unidades pasó a tener 3 unidades en el mercado. Es decir, se redujo la oferta. Llevamos 2 años que ese 3% se ha ido subiendo y hoy estamos al 5%. Ok. Sí, se ha ido aumentando la oferta. ¿Por qué? Porque tenemos mucho tiempo todavía con las tasas de interés altas. Llevamos prácticamente 24 meses con unas tasas hipotecarias altas, resultado de la política monetaria de subir la tasa de la reserva al 5,25, que duró 24 meses arriba. ¿Por qué tuvimos la tasa de la reserva al 5,25 durante 24 meses? Para controlar la inflación que teníamos, correcto, en América, que llegó al 9,1% de inflación.
Entonces, la política monetaria funcionó en Estados Unidos, corregimos inflación, hoy tenemos inflación al 2.3, es una inflación controlada, tenemos ya la reserva bajando un poco la tasa de interés, ya empezó a bajar un par de puntos, todavía no se ha reflejado en los créditos hipotecarios, todavía los créditos hipotecarios siguen altos, por eso estamos en un mercado de comprador. El 2025 va a ser un año difícil, correcto, pero para todo el mundo va a ser un año difícil. Tuvimos primer trimestre negativo con un 0.3% en el GDP negativo. Ojalá el Q2 que estamos viviendo ahora también tenga un leve decrecimiento, es decir, ojalá tuviéramos un 0.1%, 0.2% en el segundo trimestre del año. Eso va a hacer que estemos en una recesión, 2 trimestres consecutivos del Producto Interno Bruto. Técnicamente es una recesión. Eso va a acelerar que la reserva baje su tasa un poco más porque no va a querer tener un tercer trimestre en recesión y nos va a salvar aproximadamente en el cuarto trimestre del año una baja tasa de interés para que active otra vez la demanda. Entonces sí estamos teniendo un año complicado, pero yo no lo veo a nivel de burbuja como lo que sí pasó en el 2008, por ejemplo. En el 2008 que sí fue una gran sobreoferta, ¿correcto? Y sobre todo del segundo componente de la demanda, que fue el costo financiero, y luego viene la disponibilidad de crédito. ¿Qué pasó en el 2008? Que el tercer componente de la demanda, que es la disponibilidad de crédito, la exageramos. El sistema financiero empezó a vender los mortgages y nos prestaban el 100% a los compradores. Hoy en día no tienes eso. Hoy en día tienes una banca mucho más sólida, tienes muchísimo porcentaje de compradores cash, entonces no tienes está mucho más sólida esa compra. Y vuelvo y hablo de estadística. Mercado secundario, 5%. Mercado primario, que es decir, todo lo que tenemos en el pipeline hoy está 70% vendido. Ok. Entonces, las unidades que se van a entregar en este ciclo ya están 70% vendidos. ¿Qué es lo que se viene? Se vienen más unidades. Entonces, uno no puede estar hablando de una burbuja y desarrolladores todavía pensando en que le caben más unidades a este ciclo. Si es un 2025 complicado, ojalá se dé por fin el famoso soft landing en este quarter. Soft landing para la gente es un aterrizaje suave en el decrecimiento económico, no un aterrizaje complicado, para poder tener un 2026 de pronto con unas tasas de interés con un 4 adelante hipotecaria o un 3 adelante hipotecaria. Eso va a activar y le va a dar un respiro nuevamente a los compradores. No veo esa famosa burbuja. Pero a nivel, digamos que a nivel país se habla de un soft landing, se habla de una posible recesión, que es un decrecimiento del PIB en 2 trimestres seguidos. Pero yo por lo menos, digamos como un outsider, si se quiere, cuando llego aquí a Miami, a Brickell, y veo pues lo que está pasando, Brickell City Center, veo oficinas, veo las noticias de Citadel, veo toda la gente que está llegando paradójicamente para Miami, la pandemia. Suena un poco feo decirlo, pero fue muy positivo porque mucha gente que se dio cuenta que podía trabajar virtual, el clima, pues muchos latinos llegando también a esta ciudad, mucha gente del norte viniéndose hacia acá. Entiendo, hay temas también impositivos, mucha gente de Silicon Valley, San Francisco y demás, emprendedores llegando a Miami, todo el boom de emprendedores que se están viniendo para acá. O sea, uno sí ve un Miami o por lo menos un Brickell, lo que uno ve en las calles, pues uno lo ve muy vibrante, lleno de gente, los restaurantes llenos, los centros comerciales llenos, los proyectos, uno ve grúas por todas partes. Sí siente uno que hay algo como especial pasando aquí en Brickell, ¿no? Sí, yo creo que yo digo que Brickell es el núcleo de la Florida. O sea, si la Florida es un gran sistema, Ujú. ¿no? Brickell es el núcleo de todo ese gran estado de la Florida. El estado de la Florida es uno de las economías de los estados más importantes en Estados Unidos. Es un estado con superávit fiscal, Juan Pablo, de 22 billones de dólares, el estado de la Florida. ¿Qué hace eso? Eso hace una irrigación en inversión
en seguridad, en educación, y eso atrae mucho turismo, mucho inversionista, mucho crecimiento demográfico. Te complemento lo que estabas diciendo del tema impositivo. O sea, el estado de la Florida es el quinto estado con mejores beneficios impositivos de los 50 estados. La mitad de lo que tiene Nueva York, casi la mitad de lo que tiene Chicago. Por eso es que se vienen esas grandes compañías, porque imagínate tú que tú tengas una utilidad o tú seas un gran ejecutivo y que tengas un ingreso de 50 millones de dólares, 100 millones de dólares como tienen estos grandes ejecutivos y resulta que la diferencia de pagar o 12 millones de dólares en impuestos o 6 millones de dólares en impuestos. Pues tú te vienes para el estado de la Florida, pagas solamente 6 millones de dólares y en el primer año te compras una super casa. El segundo año, o sea, eso está dinamizando mucho al área de Bricol. Ahora, hablemos de inversión, porque obviamente en mis propias finanzas nos encanta hablar de inversión, pero muchas veces y muchos de nuestros seguidores son latinos, son colombianos, es gente que no está acá, pero quisiéramos diversificar un poquito nuestro riesgo país, riesgo moneda, y uno quisiera invertir en Miami o en Estados Unidos o en una moneda un poco más fuerte. em, a veces nos da miedo, falta de conocimiento, no conocemos los proyectos, estar gestionando una propiedad desde lejos. Entonces, hablemos de inversión, las posibilidades que tenemos hoy y, por ejemplo, si yo como colombiano quisiera invertir hoy en Miami, en Brickell, en todo lo que está pasando acá, ¿qué opciones tengo? Excelente punto, Juanpa. Mira, para complementar lo que dijiste, la opción de inversión inmobiliaria en Miami, por ejemplo, en nuestro caso, en Brickell, tiene tres factores o tres componentes de posible rentabilidad. Uno, lo que tú dijiste, estás en dólares, estás en moneda fuerte. Ujú. Dos, tienes el retorno operativo de tu unidad. ¿Qué es el retorno operativo de tu unidad? Alquilas tu unidad, pagas los gastos, te queda un retorno. Tercero, el retorno en la valorización en el momento de venta. Entonces, vamos a mojarnos, Juanpa. Vamos a mojarnos y vamos a hablar de números. Exacto, Vamos a aquí hablar de hagan un números. ejercicio de Entonces, números. por ejemplo, si el dólar, si tú haces una inversión de hoy a 5 años, de hoy, del 2025 al 2030, con esos tres componentes. Y dices, ok, me monto y ya me protejo y estoy en dólares. Y tenemos en este escenario una devaluación del 5% anual. No estoy diciendo una devaluación loca, ahí ya tienes 5 puntos en devaluación. Ujú. Rentabilidad operativa. La rentabilidad operativa es muy similar en real estate, es aproximadamente 2 puntos más de lo que pagan los depósitos bancarios, Ujú. ¿no? Así está seteado el real estate, ¿no? Entonces, Que hoy están al 4, hoy 4, están al 4, 5. entonces puede estar hablando que la rentabilidad operativa es 5. Ujú. El año 1, a todos se nos olvida y siempre hacemos los cálculos de rentabilidad operativa del primer año, que es el 5.5%. Pero yo recomiendo a los agentes inmobiliarios, a los realtors, que le presenten a los compradores un flujito de caja de 5 años de proyección, porque el segundo año es el 5.7 y el tercer año es el 6.2 y el cuarto año es el 7. Claro. Y en el año 5 ya estás teniendo una rentabilidad operativa del 8. Luego, el tercer componente es el de la valorización. Valorización. La valorización, uno debería apostarle a 10 puntos de valorización anual. ¿Cuál ha sido la valorización histórica de Brickell en los últimos, no sé, 5 o 10 años? Excelente. Hay un indicador que los invito a ver que se llama el Chiller Case, que lo saca Standard & Poor's. Sigan el Chiller Case. El Chiller Case, ustedes pueden sacar la valorización los últimos 40 años, los últimos 20 años, los últimos 15 años. Estamos hablando de ese 10%, Juanpa. 10%. ¿Y 10% anual. crees que se va a mantener? Depende de las condiciones macroeconómicas, porque todo termina En siendo... Brickell, en Miami. En el 2025, en este año, yo creo que el mercado está teniendo una corrección. Yo creo que el Chiller Case, yo lo veo bajando 10 puntos negativo. El Chiller Case Miami hoy está en 440. Yo veo a final de año un Chiller Case en 400. Ujú. Es decir, el Chiller Case
puede bajar 10%, y eso es muy lo que puede estar pasando en el 2025 en Miami. Entonces, es una oportunidad de comprar. Si es un mercado de comprador, yo invito a los agentes inmobiliarios a que inviten a sus inversionistas, porque el momento de comprar es el 2025, porque tienes descuentos, porque tienes incentivos, porque tienes plazo mejor para pagar, porque pueden sacarle mayor beneficio a la oferta de compra, al desarrollador. Entonces, es un momento de comprar, sino que los inversionistas nos confundimos hay veces y queremos que el mercado siga subiendo, subiendo, subiendo definitivamente, pero no es así, porque los mercados respiran, porque los humanos no nos las sabemos todas, y hay veces nos emocionamos y generamos una sobreoferta de producto, y cuando se genera una sobreoferta, pues baja el precio. Entonces, en el 2025 yo veo que el mercado se ajusta un 10% a la baja, no pasa nada, que el mercado se ajusta a la baja. Nosotros, ¿qué estamos haciendo como organización, como Habitat Group? Comprando. Estamos saliendo, estamos comprando un par de terrenos con unos precios súper atractivos, y salimos y compramos. Entonces yo invito a los inversionistas que cuando el mercado es un mercado comprador, que el mercado se ajusta, pues es a comprar, ¿no? O sea, para resumir, y siendo conservadores, yo puedo estar esperando una rentabilidad operativa de alrededor del 5%, Sí. más una valorización del 8-10, o sea, estamos hablando del Deja- 13-15. Déjame hablar de la valorización 13-15. Juan Pablo tiene razón. Rentabilidad operativa 5.56. Nosotros tenemos, por ejemplo, propiedades al 7% de rentabilidad operativa. ¿Cuál es el truco de la rentabilidad operativa? Real Estate 101. Comprar, comprar o hacer el análisis sin financiamiento. Yo invito a la gente que hagamos el análisis sin financiamiento. Es decir, compro mi apartamento, lo alquilo, aproximadamente el valor del alquiler es el 10% del precio de compra. Un apartamento de $500,000 debería generar de ingresos el 10%, $50,000 de ingresos al año. Esos $50,000 de ingresos al año tiene que pagar aproximadamente $10,000 de impuesto a la propiedad o property tax, y $10,000 de Homeowner Association, que es el mantenimiento de la asociación de condominio. Son Quedan 20, 30.000. quedan $30,000. Divide $30,000 en 500,000 500.000. dólares, es el famoso 6%. Real Estate 101. ¿Qué es lo que pasa? Que no todos tenemos los $500,000. Entonces, ¿qué hay que hacer? Meter financiación. Pero el costo financiero no lo determina Santiago, no lo determina Juan Pablo ni Hábitat, lo determina la Reserva Federal en su política monetaria, su tasa que impacta las tasas hipotecarias. Entonces, si tienes una tasa, si tu costo de financiamiento, tu costo de apalancamiento es mayor a ese 6 que está generando esa máquina, pues se te va a comer ese retorno operativo. Pero si tu costo de apalancamiento es menor que ese 6 y tú ayudas a esa máquina, que es el apartamento, pues ese 6 se te va a subir al 7, al 8, al 9, porque tu requerimiento de equity, de capital, es menor. Entonces depende del costo a que te apalanques. Entonces, pero dejemos la rentabilidad operativa de esa No, forma. porque ya le vamos a meter deuda a Sí. este ejercicio de servilleta, porque ahí sí es donde el ejercicio se pone realmente divino. Pero hagámoslo sin deuda, Santiago, si te parece. 5 más 8-10 de valorización. Déjame hablar de la valorización. Ok. Por favor. ¿Qué pasa con la valorización? La valorización no es una valorización aritmética. ¿Qué es aritmética? Que tenga Ah, no, una es lineal, línea, sí. linealidad, y que sea fijo, y Santiago está diciendo que es el 10%. No, cada década tiene 2 años extraordinarios, tiene 2 años malos, y tiene unos 6 años normales. Entonces, Promedios. promedios. Entonces, ¿de qué depende eso? Uno tiene que analizar la valorización, y yo invito a que jueguen con el ciclo. Que si el ciclo me está dando un año de compra, como el 2025, pues yo compro en el año donde es un buyer's market. Y luego, ¿qué tengo que vender? Igual que cuando te compras unas acciones, tú que eres experto en eso, pues yo voy a vender cuando las condiciones económicas hagan que esa acción o que ese activo que yo tengo tenga su mayor valor posible. ¿Cuándo pasa ese fenómeno? Cuando se alinea la macroeconomía con la microeconomía. ¿Qué es alinear la macroeconomía con la microeconomía? Que tenga yo, estamos hablando de real estate,
estamos hablando de inversión, pues la tasa de interés. O sea, cuando nosotros tengamos, porque la tasa de interés y el valor de la propiedad son inversos, Juanpa, son Claro. inversos. Pasa lo mismo que los bonos. O sea, si la tasa de interés está muy baja, ¿qué pasa con el precio del real estate? Sube. Si la tasa de interés está alta, ¿qué pasa con el precio del real estate? Baja. ¿Por qué? Porque al comprador le está afectando su máquina, su apartamento, su propiedad a cómo se financió. Entonces, lo primero que hay que hacer es analizar, los invito a analizar los ciclos de tasas de interés. Tú eres experto en los ciclos de tasas de interés. La tasa de interés es una tasa, tiene su propio ciclo, es una tasa que sube la tasa, baja la tasa, sube la tasa, baja la tasa, sube la tasa, baja la tasa. Que viene bajando. Que viene, estamos en un ciclo de reducción de tasas. Ahora, un dato curioso. En los últimos 25 años, el ciclo de reducción de tasas, Juanpa, ha durado 10 meses. En 10 meses bajamos aproximadamente 4 puntos. Yo no creo que este ciclo de reducción de tasas sea 10 meses, porque ya han pasado más o menos unos 6 meses desde que empezó a bajar, sino que hay un tema político, que Mr. Trump está con Mr. Powell ahí dándose, entonces ya salió a tema personal, pero sí ya estamos en un ciclo de baja de tasa de interés. Entonces, alinear la macroeconomía, para no salirnos del tema, ahora vete a la microeconomía. La microeconomía tiene que estar alineada también. ¿Qué es la microeconomía? Pues que tengas ese año que tú quieres vender, analiza que la oferta, cuál es el comportamiento de la oferta y la demanda, que no sea un año que tenga una sobreoferta, porque puedes tener una tasa de interés arriba de hipotecaria del 3.9, pero en ese año específico en tu territorio tienes una sobreoferta. Entonces, al tener una sobreoferta, pues no se alinea perfectamente la tormenta perfecta. Pero el año que tú tengas, y como es más o menos predecible, si eres un especialista o te siguen a ti los consejos que das, cómo visualiza los mercados, cómo están las tendencias, hay cosas que sí la información y el análisis se pueden predecir un poco. El momento en que se alinea una macroeconomía y una microeconomía, ¿qué va a pasar con el precio de esos 2 años? ¡Boom! Ahora dice uno, ¿cómo hago yo para tener información de la oferta? Pero lo que sí es muy interesante de lo que estás diciendo, Santi, es las tasas vienen bajando y si yo tengo, voy a tratar de hacer un ejercicio de servilleta y tú me lo corriges, por favor. Las tasas vienen bajando. Yo tengo una rentabilidad operativa del 5 o 6%, pero tengo un costo de financiamiento que va a estar por ahí también, al 4 o 5%. ¿Qué pasa? Casi que con lo que yo genero de rentas de mi inmueble, puedo cubrir el crédito con el que me apalanco. Y estoy así haciendo números muy por encima, pero cuando yo le meto deuda a esta inversión, mi tasa interna de retorno se me va a disparar. ¿Por qué? Porque recuerden que la rentabilidad de una inversión se calcula sobre lo que yo puse. Es decir, si un inmueble vale $500,000 y yo me apalanco 80-20, es decir, $400,000 los pone el banco y yo solo pongo $100,000, la rentabilidad de mi negocio o de mi inversión la voy a calcular sobre lo que yo puse, no sobre lo que puso el banco, o sea, sobre los $100,000. Si yo estoy cubriendo de alguna manera las cuotas que le tengo que pagar al banco todos los meses, pero tengo una valorización del 10%, o sea, ese inmueble que vale 500,000, el otro año va a valer 550,000 y de pronto en 2 años o en 3 años ya va a valer 570, 80 o 600,000. Repito, números muy de servilleta. Si yo vendo eso en 600,000, ¿sí? ¿Yo qué voy a hacer? Repago mi deuda, que son $400,000, ¿cierto? Me quedan 200,000. Yo puse 100,000, es decir, me quedan 100,000 de utilidad. ¿Cuál es la rentabilidad de mi negocio en ese periodo? Pues me gané 100,000, puse 100,000, pues estoy hablando de una rentabilidad con deuda de casi el 100%. Del ¿Sí? 100%. Esa es un análisis súper apalancado. Súper apalancado de servilleta, pero me lo corriges, por favor. No es así. Ahora, excelente análisis. Hay dos tipos de inversionistas, o uno puede hacer una inversión desde dos tipos. Una inversión un poco más arriesgada, Ujú.
¿correcto? Un poco más con más riesgo. ¿Qué pasa en las finanzas? Más riesgo, más rentabilidad. Claro. Entonces, yo me voy súper apalancado, meto $100,000, me endeudo un 80%. Es posible, Juan Pablo, que esos periodos que puede durar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años o 5 años, yo tenga un flujo de caja negativo. Claro. Pero yo ya sé, estoy haciendo dos tipos de análisis. Escenario 1, alto riesgo o con mayor riesgo. Escenario 2, prácticamente cero riesgo. Y entonces uno va haciendo Uno el va jugando. ajuste a su Excel. Escenario 1, 80% apalancado. Claro, yo ya sé que voy a tener un flujo de caja negativo. Pero el flujo de caja negativo, por decir algo, son $1,000 al año negativo. En ese ejemplo. O $1,000 negativo. Pero le estoy apostando a la rentabilidad de la valorización. Y tengo 5 años, ponle tú, para encontrar la alineación perfecta. El punto El donde, punto donde vender. Y el correcto. seller's market que El llamas tú. seller's market, porque tiene las tasas bien, porque hay poca oferta, porque hay alta demanda. Entonces es el seller market, vendo en el seller market, me gano $100,000 y resulta que en ese análisis 100% rentabilidad en el periodo, pero hay que dividirlo por el número de años. Claro. Entonces lo divides por Eso es 5. rentabilidad. Cuando uno habla de TIR, de tasa interna de retorno, pues ya, Entonces la rentabilidad operativa en ese escenario es negativa, claro. pero la rentabilidad en valorización es altísima. Entonces uno suma, resta 100% en el periodo, pongámosle 5 años, el 20% anual. El costo negativo me bajó 2, 3 puntos, estoy en un 18, pero en un 18 en 5 años. Ahora, si logras hacer eso En en 3. 3, pues ya estás con 2 dígitos adelante y mucho más interesante. Pero te hago una pregunta que nos la hacen mucho y es, eso para una persona que vive en Estados Unidos, pero si yo soy colombiano y me quiero endeudar, ¿aquí me prestan? Sí, te prestan. Claro que te prestan. El sistema financiero americano es súper agresivo, es un sistema, es una economía del crédito. Acuérdate, América es una economía del consumo, es una economía del crédito, el sistema financiero de los más grandes que hay en el planeta. Te prestan no tanto como al 80%, porque ¿qué es lo que pasa con los financiamientos también? En medida en que tú subes el loan to value, el nivel de endeudamiento de un 50, un 60, un 70, un 80%, va subiendo el A riesgo riesgo. y entonces te van prestando, ya no te prestan al 5, sino al 5,5, sino al 6, sino al 7, sino al 8, sino al 9. Entonces, si te prestan, los bancos son muy activos aquí en Estados Unidos. Nosotros asesoramos a los compradores en todo el proceso, Juan Pablo. ¿Ustedes me ayudarían a conseguir esa Claro. financiación para Nosotros, ese inmueble? Y digamos, porque la otra es también, Santi, es yo desde Bogotá, desde Colombia, pues no quiero estar aquí administrando propiedades y pagando los impuestos y lidiando con inquilinos. ¿Cómo hago también pues para que ustedes me administren eso y yo no tenga que... Nosotros tenemos ya la verticalidad en Habitat Group, donde somos los desarrolladores, estructuradores, arquitectura, construcción, hacemos las ventas y hacemos el property management, que es lo que tú estás hablando. Es decir, te manejamos tu propiedad. Y tenemos un producto que se llama leaseback, que es alquiler de vuelta. Nosotros, como desarrolladores, también tenemos una empresa de operación hotelera. Ya hemos operado 5 hoteles en el área de Brickell. Ok. Somos expertos operadores en el área de Brickell. Y yo te digo, Juan Pablo, ese apartamento de $500,000 que tú compraste, yo te lo alquilo por los $50,000 que te Que ese comenté. es para rentas cortas también. Que ese es para rentas cortas. Ok. Que es para rentas cortas. Nosotros, nuestra especialidad, nuestro portafolio son rentas cortas, Juan Pablo. Ok. Tenemos productos también residenciales que son de largo plazo, pero yo diría que el 80% de nuestro portafolio hoy que estamos ofreciendo son condos hotel, son boutiques, súper sexy, y ahora hablamos de por qué está teniendo tanto boom el short-term rental en Miami y en Colombia, en Medellín y en todas partes del mundo. Entonces, Ustedes me alquilan la te alquilamos propiedad, la propiedad. o Tú sea, me sabes, garantizan una renta. claro, ¿tú sabes por qué? Tú sabes, si tú divides $50,000 en 365 días, Juan Pablo, te da
$137 la noche. Ok. Entonces, nuestra Tú experiencia, sabes que puedes poner eso en el nosotros mercado. sabemos que lo podemos poner en el mercado, inclusive tener un margen Claro, en tu apartamento. claro. O sea, yo compro, pero ya con una renta garantizada. Nosotros te alquilamos los primeros 2 años de tu apartamento al 10% que tú lo compraste. Tú O pagarás sea, si yo compro a 500.000, ustedes me pagan 50.000 al año, correcto. menos los impuestos Eso lo y pagas tú eso lo pago. Impuestos sí, el y otro la es asociación el de condominio, management. el Ok, management de la asociación del condominio. entonces me están quedando 30.000 Te están quedando 30.000. y ya yo veo si me endeudo, si no me Y tú ya endeuda. miras si te endeuda tu estrategia, cómo la quieres plantear. Me voy a alta rentabilidad, un Ujú. poco más de riesgo, me voy conservador y garantizo mi rentabilidad operativa. Porque hay inversionistas que no quieren vender. Hay inversionistas en real estate que quieren Vivir de la renta. vivir de la renta y es su estrategia. Entonces, ellos tratan de estar menos apalancados. Ellos sí son felices con sus 6 año 1, 7 año 2. Ellos sí son felices. Por eso hay un ejemplo. Tú a veces hablas con una persona mayor que tiene una bodega o una casa o un apartamento, un edificio alquilado. Convence tú a una persona mayor que hizo esa inversión de que venda cuando tiene 70, 80 años. No vende. No vende. ¿Por qué? ¿Qué Porque hago ya, con...? no, porque ya tiene la rentabilidad, ya la tiene al 20, Claro. porque ya recuperó su capital. Si él sigue haciendo sus números de rentabilidad operativa después de 10 años de tener eso o largo plazo, pues el señor calcula y dice, mi rentabilidad hoy está siendo el 20 anual porque yo puse esa plata hace 10 años. Ese es otro tipo de inversionista que mantiene. Entonces, no todos los inversionistas estamos en que compramos y A vendemos, vender después. pero analizando el tema, ojalá uno tener unas 2, 3 posiciones. Una posición de alto riesgo, donde solamente meto los 100.000, una posición de pronto mayor, dependiendo de la capacidad del patrimonio de cada Estaba inversionista. viendo aquí las maquetas, tienen 3 proyectos ahora que son Milux Place, Season 1 y Parkside. Háblame un poco de esos 3 proyectos, tickets de inversión, desde cuánto hasta cuánto, y si también con esos tienes ese modelo de leaseback. Sí, sí tenemos 3 proyectos que hemos lanzado ya hace un par de meses que están siendo exitosos, inspirados en hoteles, boutiques ya existentes. Y nosotros en Habitat somos una empresa verdaderamente en nuestra misión de compañía y visión es ser disruptivos y jugarle al share economy. O sea, es Ujú. parte de nuestra mentalidad. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Quién no quiere tener un apartamento que luzca como el Four Seasons? ¿Quién no quiere tener un pedacito del Four Seasons en Brickell? Ve tú a comprar una unidad en Four Seasons. Entonces hemos creado un producto que se llama Season One, súper elegante, súper contemporáneo, al frente de la torre de Mercedes-Benz, muy elegante, es un proyecto espectacular, el Season One. Ahora, ¿quién no quiere tener una unidad o un pedazo de One Hotel, que es un producto boutique espectacular de One Hotel, como playero, como calma, como de wellness? Entonces creamos un producto inspirado en el de One Hotel que se llama Parkside, al frente del Simpson Park, también muy, muy bonito, muy bien ubicado. El tercer proyecto nuestro se llama Milux Place, que es un producto inspirado, por ejemplo, en Public Hotel de Nueva York, donde tienes el happening, donde tienes el rooftop, donde tienes los millennials, la gente joven, mucha actividad, inclusive gente mayor va a querer ir ahí, mucho de experiencia. Ahí creamos el producto Milux Place. Productos súper competitivos, Juanpa, por precio por pie cuadrado. Ok. Nosotros tenemos los productos más competitivos, precio por pie cuadrado. Estamos hablando de $1,100 el pie, $1,200 el pie, $1,300 el pie, cuando el mercado está de preconstrucción, de nuevo está alrededor de $1,500 hasta $2,000 el pie. ¿Por qué podemos tener nosotros el producto más competitivo del mercado? Porque Habitat Group ya es una compañía que se integró verticalmente. Es decir, tenemos esos fees que iban para terceros, el general contractor, arquitectura, Ustedes hacen ventas. diseño, gerencia, Nosotros hacemos todo eso y construcción. eso nos permite una holgura, unos márgenes extras Claro. y por eso en nuestra estrategia es salir
a competir O en sea, el esos mercado. ahorros se los trasladan al... Esos ahorros no se los trasladamos todos al No precio, todos, obvio, pero, pero... porque también la empresa operativa tiene sus márgenes, pero ayuda Claro. a salir a un precio bien competitivo. Ahora, no me hables de pies cuadrados porque me enredo siendo colombiano. Háblame de totales, o sea, ¿desde cuánto puedo yo invertir en estos proyectos? Tenemos apartamentos desde $500,000, $480,000. Te puedes Ujú, meter a la página web nuestra, ujú, habitatgroup.com, hasta $900,000 los apartamentos. Importante el ticket price. Al latino, nosotros hemos hecho el análisis al revés. ujú, Hemos sido empático con los inversionistas. ujú. Entonces, si yo fuese inversionista, ¿qué quisiera tener? Pues yo quiero tener una opción de tener un ticket price de $500,000, donde de pronto si financio el 50% son $250,000, que mi crédito quede de cierta forma. Entonces, pie cuadrado y metro cuadrado simplemente es dividir por 10. Realmente es 10,76, pero por 10. Es decir, un apartamento de 500 pies divides por 10 es un apartamento 50 de metros, 50 metros. clarísimo. Una pregunta, Santi, es si yo como inversionista, ¿no? Como inversionista, quiero estar acá, hablabas del leaseback a 2 años, pero después de 2 años me entregan y entonces ahora sí me toca ponerlo a Claro, rentar a mí. sí. Lo que pasa es que lo hemos dejado el leaseback de 2 años solamente, Juanpa, porque en la preconstrucción, el periodo de preconstrucción, dependiendo de cuando compres, Ujú, pues los proyectos tienen 4 años, Juan Pablo. Los proyectos duran 4 años. Primer año, diseño, que es planificación. Segundo año, permisología, licencias. licencias. Tercer año, estructura. Cuarto año, acabados y entregamos. Entonces, el comprador compra o en el año 1, o en el año 2, o en el año 3. Entonces, a eso súmale los 2 años de leaseback. Entonces, una persona que compra en el año 1, a mí me parece que tener un agreement por más de 5 años me parece mucho tiempo, Juanpa. Claro. Entonces, lo que yo trato de hacer es, porque si ya tenemos una promesa de compraventa que dura 4 años, entonces ya tú y yo tenemos un agreement de 4 años y adicionalmente tenemos otro documento que son otros 2 años. Entonces, nuestra relación ya es 6 años. Entonces, me parece que 6 años de una relación corporativa o legal es suficiente. Si le metemos más años al leaseback desde el principio, estamos diciendo que tú y yo vamos a estar amarrados legalmente por 8 años, 10 años. Me parece un poco como que, no sé, Total, sí, sí, lo sí, estructura total. muy así. Y además, ¿sabes por qué? Porque dale la flexibilidad al inversionista. ¿Por qué? Porque si en 2 años el mercado está en 70,000, ¿por qué vas a tú a rentármelo a mí a 50,000? Entonces tú tienes la posibilidad de abrirte, sales y renegociar con nosotros, o tienes la libertad de tú hacerlo en Airbnb, o tienes la libertad de tú cambiar al property management si es que estamos haciendo un mal servicio. Y nosotros, en caso que el mercado se ajuste, pues también nosotros tener una libertad de poder tomar esa decisión. Clarísimo. Hablaste de Share Economy y seguramente conoces una compañía, Pacaso, aquí en Estados Unidos. En Colombia hay un modelo similar, se llama Livo, y es, claro, una propiedad de $500,000. No todo el mundo tiene $500,000 para invertir aquí en Miami, pero en el caso de Livo o en el caso de Pacaso, pues uno se junta con 5 amigos, cada uno pone 100 y uno tiene el 20% de la propiedad. No sé si han analizado ese tipo de alternativas de inversión aquí en Habitat. Sí, sí, Juanpa. Lo tenemos, se llama Habitaro. Habitaron. Se llama Habitaro, es como un hijo de Habitat. Ok. Habitaro, esto porque yo creo que eso se llama co-ownership. Ujú. Es la industria del co-ownership, es la industria del fractional system, es la industria de los fraccionamientos. Pacaso lo hace con un octavo, Un octavo. significa 12,5% de Ujú. participación, significa 45 días. Y Habitat lo puede hacer, Juanpa. El reto de entrar en esa industria es tener la tecnología, Tecnología, de tener acuerdo. el equipo, Sistema de reservas el y... sistema de reserva, tener los activos propios para poder
fraccionar, tener todo un equipo, hacer una estructura legal, corporativa, contable, de eso es un reto. Habitat en este momento está tan maduro que lo tiene. Y hemos salido a ese mercado. Es una apuesta que tenemos, como te comenté antes, nuestro core business, nuestra estructura principal de negocio son los condos. Nosotros somos una constructora que fabrica y construye apartamentos, pero queremos complementar fraccionando los apartamentos, que sigue siendo el mismo condo. Entonces tú por $60,000, $80,000, tienes todos los beneficios de rentabilidades similares a los que hablamos de un apartamento entero. Nosotros lo estamos haciendo sin financiamiento, es decir, de una vez estamos entrando con rentabilidades operativas. Buenísimo. También estuve revisando la página y la información de ustedes. Tienen asesoramiento legal para inversionistas y personas que quieran tener una visa en Estados Unidos. Cuéntanos un poco de eso. Sí, yo creo que hace ya más de un año, constituimos nuestra empresa de servicios migratorios que se llama Habitat Immigration Law Services, con todas las licencias requeridas por el gobierno americano para prestar servicios migratorios. Esto es resultado, Juanpa, de un producto que tenemos que se llama EB5. EB5 es un programa del gobierno americano que vía proyectos aprobados por el gobierno americano generan residencia permanente migratoria para los inversionistas. Ok. Entonces, este servicio de complementado de estas EB5 nos han salido muchos clientes interesados, no solamente en EB5, sino en E2, es una visa de inversión también que tiene un monto menor. La visa EB5 es una inversión de $1,050,000, Ok. es un monto importante, pero nos está yendo muy bien en el proceso de colocación de estas visas EB5, súper exitoso. La visa E2 es una visa que requiere una inversión menor, va desde $80,000 hasta $200,000, y nos hemos enfocado en las visas de inversión. Es nuestra apuesta también en Habitat Immigration Services. En términos de tiempos, Santi, ¿cuánto se puede demorar En, una visa de estas? en términos de tiempo, dependiendo de la visa EB5, a los 90 días tienes permiso de trabajo. Ah, sí. ¿Sí? A los 90 días tienes permiso de trabajo. A los 2 años tienes la residencia temporal. A los 4 años tienes la residencia permanente. La visa E2, la visa E2 dura, nosotros preparamos el paquete, independientemente del negocio que quieras invertir. En unas 3 semanas tienes la aprobación de la visa E2, y la visa E2 te da 5 años de estadía. Nada ha cambiado con todos estos anuncios del presidente Donald Trump. ¿Sigue por ahora vigente La esos visa, beneficios de sí, visa? sí, la visa EB5 es una visa creada por el Congreso americano que tiene vigencia hasta septiembre del 2027, Ok. pero lo que ha hecho Trump es acelerar, ayudar a toda la industria de EB5, porque asustó. Dijo, voy a reemplazar la visa EB5, que hoy es $1,050,000, y la voy a subir a $5 millones. Ok. Y la voy a subir a Está 5 acelerando millones el de proceso. dólares, que se llama el Golden, no ha salido todavía, pero la visa EB5 sigue vigente hasta septiembre del 2027. Entonces, lo que hizo fue todas estas personas que estaban analizando, porque es una decisión, o sea, invertir $1,050,000 es una decisión de vida, tienes que tener los recursos, entonces la piensas mucho. Claro. Pero al salir Trump a decir que la iba a subir a 5, generó un frenesí. Nosotros colocamos todos los cupos, por ejemplo, en un proyecto, y ahora tenemos otros proyectos nuevos, porque asustó y enfocó todo el mundo a la visa EB5. La visa EB5 también tiene un tema de protección que se llama grandfather, que es decir, así el gobierno de la administración Trump sacase la visa Golden, la EB5 está protegida por grandfather, que todo lo que esté aplicado, todo lo que esté aprobado, te protege. No se puede tocar. Nosotros estratégicamente lo que estamos haciendo ahora es aprobar el mayor número de proyectos de EB5, porque en caso que salga la Golden, nosotros vamos a tener grandfather varios cupos para seguir trabajando en el futuro.
un tema de la Golden, lo que he escuchado es que no se devuelven los $5 millones, Juanpa. Entonces, ¿quién va a invertir $5 millones en una Golden Visa que no te lo van a devolver solamente para tener la residencia inicial? Entonces, es un reto. Vamos a ver qué pasa. Bueno, un par de preguntas rápidas ya para cerrar, Santi. ¿En qué inviertes? Estoy 150% en real estate. Real estate. Estoy De ahí 100% no te 50 sales. real estate en varios aspectos del real estate. Commercial real estate, entonces tenemos empresas cafés o rooftops, ¿no? Pero que al final del día es real estate. Eh, Me encanta la estructuración de proyectos de real estate, es la pasión nuestra, todo lo que es condo hotel. Estoy echándole cabeza a qué más invierto, pero estamos 100% Concentrados en... concentrados en real estate. Buenísimo. ¿Te gusta leer? ¿Qué lees? Sí, sí, ¿Qué sí. nos puedes recomendar? Me gusta leer, ojeo muy rápido. En este momento eh, siempre tengo en la mesa de noche varios libros. Trato de hacer un esfuerzo para aprenderme y que se me memorice los nombres de los libros Sí, y los autores, pero me gusta mucho leer a Thomas Friedman, que es un escritor que hace la edición en el New York Times y Washington Post. Leo las revistas de Harvard, las recomiendo muchísimo, son súper fáciles. Leo, por ejemplo, estos libros de Homo Sapiens, súper básico. Luego está Homo Deus. Todo lo que tiene que ver con motivación, este tipo de ventas. Brian, se me olvidó ahora el nombre, Tracy. Brian Tracy, Psicología, psicología, ventas. ¿Te gusta ese tema? ventas. Chévere. También, siempre que Bill Gates, los invito, saca una recomendación de libros. ¿Ya Trato de... leíste la biografía? La autobiografía la acaba de sacar. No sé Sí. si ya la leíste. No, No la he no. leído yo tampoco, pero me dicen que está muy buena. Sí, ojeo, Sí. ojeo libros, me gusta leer al principio, al final, saber qué está pasando, todo lo que tiene que ver con la milenia, todo lo que tiene que ver con los temas disruptivos. ¿Cuánta gente tiene hoy Habitat Group? Juanpa, estamos creciendo, esta verticalidad que te comenté de tener la constructora, el equipo de venta, la operación hotelera, ese es el gran reto, ese es el motor hoy de Habitat, es una responsabilidad con la gente que está trabajando con nosotros. Tenemos unas 40 personas en la oficina corporativa, ejecutivos de alto nivel, súper profesionales, en ventas, muchos top producers in-house. Ahí van 40, tenemos unos 30 prácticamente mujeres en la operación hotelera, ahí ya estamos en 70. Tenemos unos 60, 70 muchachos en los sites de construcción, ahí pasamos los 100. En unos 10 meses entregamos la segunda torre, entonces ahí se suben otras 30 prácticamente mujeres que entran al servicio de operación hotelera. Es una No, responsabilidad no, el increíble. crecimiento con el equipo, pero ahí estamos, Juanpa. Tú miras hacia atrás, 20 años lavando carros en Boca Ratón. ¿Te imaginabas estando acá en esta oficina viendo todo el centro de Brickell y desarrollando estos grandes proyectos? ¿Te lo soñabas? Sí, Juanpa, sí, 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 ¿Tú has sido siempre, soñador siempre? sí, siempre he sido soñador. Tuve un mentor que me ayudó muchísimo, que es don Aníbal Roa, la familia Roa, han sido unos grandes compañeros en esta aventura. Ya don Aníbal falleció, Grandísimos ahora estoy, empresarios también. sí, entonces don Aníbal a sus 90 años se me pone la piel de gallina, siempre diciéndome, no, corramos ese riesgo, compremos ese terreno. Y yo le digo, jefe, no, ya vendamos, no, apostemos más. Señor de 90 años, queriendo emprender, Wow. queriendo no rendirse. Entonces, y yo conozco al señor Aníbal, lo conocí desde antes de irme, por ejemplo, para Nueva York. Ok. Yo era su corredor de bolsa, entonces siempre don Aníbal decía, si otros pueden, nosotros también podemos, ¿no? Y don Aníbal decía, hay que ver la luz, hay que ver la luz. Yo decía, pero ¿cuál luz? Entonces esa luz es algo que es ese emprendimiento de no rendirse, de ser resiliente, y eso es en la lucha que estamos, Juan. Espectacular y qué importante tener ese mentor, esa persona que lo impulsa a uno a hacer cosas grandes y yo creo, Santi, que ustedes de verdad están haciendo una cosa de grandísimo impacto para nosotros. Todo un honor conocer de primera mano esta historia de emprendimiento de Habitat Group, una persona que llega desde Neiva a Estados Unidos
como dicen las abuelas, con una mano adelante y otra atrás, a lavar carros en Boca Ratón y hoy en día pues estar construyendo proyectos de verdad icónicos en la ciudad de Miami, sobre todo aquí en Brickell. Qué buena historia, Santi. Gracias también por esas luces de inversión, porque creo que esta es una gran oportunidad para que mucha gente por lo menos se anime a conocer, se anime a hacerle doble clic a estos proyectos. Como siempre hemos dicho, que hagan sus números. Hablamos mucho del tema de endeudamiento, pero vemos que las posibilidades hoy para los latinos cada vez son mayores. Hoy nos prestan dinero, hoy nos hacen leasebacks, no tenemos que ponernos a rentar las propiedades. Digamos que las posibilidades, aquí lo que hay que hacer es abrir un poquitico la mente para ver algo más allá, diversificar también el riesgo país, el riesgo moneda, invertir algo en dólares. Eso es algo que siempre lo hemos dicho en mis propias finanzas, Santiago, y de verdad gracias por esta oportunidad, gracias por abrirnos las puertas de tus oficinas y felicitaciones por todo lo que están construyendo. No, Juanpa, pues un placer para mí estar aquí contigo. Soy fan tuyo. Muchas gracias, hombre. Te sigo, sigo tus consejos también. Me encanta cómo explicas las cosas, también muy sencillas. También me gusta tratar de hacer eso. Saludos a tu señora y Claro que sí. espero volver a tenerlos otra vez aquí en las oficinas o allá en Colombia. No, que sea la primera de muchas. Y les vamos a dejar toda la información de Santiago, de los proyectos, en la descripción de este episodio, por supuesto, si quieren profundizar y ahondar más en este tipo de inversiones. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad, como decimos acá siempre, a seguir aprendiendo.